Vamos entrando en frecuencia juntos. Perfecto. Nada, este es el primer podcast de Abundanza y hoy tenemos el placer de tener un ratito aquí con él, a Manuel Mojoyoyo, y vamos a tener un rato de preguntas. Esto va a ser un poco abierto, yo tengo que preparar aquí como un guión, pero seguramente pues salgan más cosas, como te he comentado. Y bueno, no sé, explícanos un poco quién eres, no sé, una presentación para que la gente te conozca. Bueno, me siento muy agradecido de estar aquí hoy. Me siento bien hallado, me siento confortable. Y que quién soy, ¿no? Un poco. Sí, para la gente que no te conoce, pues yo te conozco muy bien y hay mucha gente que te conoce, pero habrá gente que vea esto y diga, vale, Manuel Mojoyoyo, ese nombre, ¿de dónde viene? Manuel Mojoyoyo, pues soy una persona que estoy aquí, supongo, en este maravilloso podcast que se llama Abundanza, porque soy bailarín y porque hago danza, porque aunque existan otras cosas en mi vida, la danza es el centro en realidad, siempre lo ha sido, desde que la conocí cuando tenía 14 años. Y bueno, soy bailarín desde hace, pues eso, desde que tenía 14 años, ahora tengo 27, aproximadamente 13, 14 años llevo bailando. Bailarín especializado, digamos que el estilo que más he estudiado es el popping, pero en realidad pues me considero un bailarín completamente abierto a cualquier cosa relacionada con el movimiento, con la música que me estimule, en realidad. Y siempre estoy cambiando de objetivos o de proyectos o de enfoques con respecto a la danza. Entonces, no sé, me resulta difícil definirme, ¿sabes? Es como que me resulta difícil definirme y me siento obligado a veces porque en cuanto tienes que comunicarte, por ejemplo en este podcast o en cualquier cosa, ¿no? Que tienes que hacer un taller o cualquier... Tienes que definirte, ¿no? Tienes que colocarte en una posición y a mí me resulta muy complicado, tío. O sea, me resulta realmente complicado. Me encanta pero bueno, tu respuesta, porque al fin y al cabo eso, ¿no? Porque tienes como, vea, soy, ya tienes que hacerte como el típico perfil, que lo tienes que decir, soy tal o tal, pero bueno, de alguna forma es un poco para ponernos en situación. Manuel Mojoyoyo es una persona que principalmente, entre otras cosas, baila popping. Y ya nos has dicho que empezaste a bailar, ¿con qué edad? Con 14 años. ¿Y qué es lo que, o sea, cómo un niño de 14 años está por ahí haciendo sus cosas y de momento descubre esto del baile y ahora, bueno, ¿qué edad tienes ahora? 27. 27. O sea, estamos hablando de tela de años. ¿Cómo, o sea, cómo fue, cómo descubriste la danza? Pues la descubrí porque empecé a ver el programa de Fama, que en ese momento estaba en la tele. Me flipaba Fama, sí. me flipaba Fama y me flipaba en concreto los B-Boys. O sea, los B-Boys es una cosa en la que yo no podía, en plan, la veía y me volvía loco. Y casualmente, pues en mi instituto pusieron un cartel de exhibición de breakdance, de tal, de cual, ¿no? Y yo pues fui a esa exhibición porque, yo qué sé, sentí que era como en plan, tengo que ver esto en persona, ¿sabes? Y era el que entonces era lo que entonces era el grupo Yo Soy Loco, que estaba conformado por Cotito, por Arte, por Dan, por supuesto, por Mugen, que también estaba en ese momento, por Arte, por Lupe, un montón de gente que fueron la que conformó ese grupo Yo Soy Loco de hace muchos años que empezó en Huelva, unos siguen y otros no. Yo fui a esa exhibición y yo yo qué sé, ni siquiera sé ponerle palabras a la sensación, simplemente yo qué sé, yo no creía capaz a un ser humano de hacer lo que yo vi en ese momento. A mí fue como, encima con 14 años, o sea, es que para mí fue como, vale, ya sé a lo que tengo que dedicar mi vida, no voy a hacer otra cosa que intentar hacer eso, ¿sabes? por todos los medios posibles. Como un flechazo, ¿no? Total. Y entonces, justo después de la exhibición, pues pasaron una hojita, me acuerdo, de poner aquí vuestro email si queréis que os mandemos información porque vamos a empezar unas clases. Y ahí fue el momento de la verdad, porque yo en verdad estaba cagado, porque apuntarte a unas clases, yo no sabía quién estaba, no sé qué, pero dije, claro, yo tengo que poner mi nombre.
tengo que poner mi nombre. Puse mi nombre, se lo dije a mis padres porque las clases eran los viernes, tarde, en una discoteca, no eran unas clases como 100%, no eran unas clases normales, era como en una sala que les dejaban, con parqué, no sé qué. Empecé ahí y en realidad es que yo desde que empecé a bailar me lo tomé, me lo tomé bastante en serio. O sea, yo flipaba con eso y era a lo que yo hacía por las tardes, si tenía tiempo libre le metía a eso. Ya empecé a viajar. Cuando llevaba 1 año, 2 años empecé a viajar, empecé a ir venir ahí a Sevilla, conocía más bailarines, empecé a viajar a otras partes de España, no sé, empecé a meterme en ese mundo, y yo qué sé, hasta hoy. A ver, ha habido 500 millones de épocas entre medias de todo el proceso, Sí, pero de subidas y realmente, bajadas, que... por supuesto, a ver, muchas épocas que he bailado mucho, mucho menos, épocas ahí al principio que entrenaba muchísimo, épocas hace mucho que no llevo una disciplina de entrenamiento hoy en día, por ejemplo, y voy como fluyendo, ¿no? Si se baila más, se baila más, si se baila menos, se baila menos, es como que no le pongo tanta intención. Otras etapas de mi vida en las que he estado viajando continuamente de un sitio para otro, pam, pam, pam. Otras etapas como la actual, que no viajo tanto por lo evidente, ¿no? Por la pandemia, pero yo qué sé, sí, muchas etapas, muchas etapas. Te iba a hacer una otra pregunta, porque, o sea, yo tengo mi opinión personal, porque evidentemente yo también bailo, Ujú. te iba a preguntar que, o sea, porque realmente al fin y al cabo, sea cual sea el estilo, al fin y al cabo hay una comunidad, hay un grupo de personas con las que conectas, tienes un cierto interés porque tenéis cosas en común. Y la pregunta que te iba a hacer era que, o sea, una persona que lleva tanto tiempo bailando como, bueno, como yo también, como nosotros, ¿cuál crees que es el principal motivo que te mantiene en esto, en la danza? Porque le has comentado que hay subidas y bajadas, yo también las experimento, no sé, supongo que esto será algo común, pero ¿cuál es el principal motivo, si puedes como llegar a ese punto, eh, que te ha hecho seguir en esto? Buena pregunta, ¿eh? La pregunta es buena. La pregunta es buena. Claro, A ver, claro. yo, Son muchos yo años pienso ya. que, yo pienso que ahora, Algo tiene que son haber muchos bueno, años con ¿sabes? un Para programa de tantos radio, años ¿no? ahí, ¿sabes? A ver, yo creo que depende mucho de lo que signifique el baile para cada uno, porque yo también como profesor he visto a mucha gente que ha venido con 14 años, como llegué yo, a la comunidad o ha conocido el baile con 14 años y en ese momento a lo mejor lo que necesitas es pues un grupo con el que sentirte identificado, un cariño, una aceptación, ¿sabes? Lo que se necesita un poco con 14 años, ¿no? Que estás desarrollando, estás entrando en la adolescencia, te estás desarrollando, ¿no? Y hay gente que cuando pasa esa etapa, el baile ha servido para lo que ha servido en su vida en ese momento y ya no lo necesita. Y punto. El baile cumple un cometido en tu vida de Claro, una manera o de otra. total. Depende de lo profundo que sea esa conexión tuya con el baile. Si realmente es una conexión profunda en la cual tú lo utilizas como una herramienta para conectarte contigo emocionalmente, para conocerte, para relacionarte con los demás, para investigar dentro de la música, para sentir. Es una herramienta que no solo toca una parte de tu vida, sino que toca muchas y se convierte en algo que tiene mucha presencia dentro de tu vida. Es algo que es verdad que a lo mejor hay épocas donde te separas de la gente con la que bailabas, pero igualmente sigues bailando porque te encanta la música o porque te encanta investigar. Hay épocas en las que tienes que trabajar más y no puedes investigar tanto, pero como te encanta la parte social, te vas a relacionarte con bailarines, al final lo que Claro. signifique en tu vida también va a hacer que tenga más o menos adaptabilidad a los cambios que tú vas a sufrir como persona, ¿sabes? Solo si conecta contigo a un nivel profundo, pues te acompañará siempre, de una manera o de otra. Y si no, también está perfecto. O sea, que yo no digo que una cosa sea mejor que otra. Yo entiendo que hay mucha gente para que el baile cumple un cometido en su vida de un momento dado, ¿sabes? O gente que viene a una clase y se va, ¿sabes? O gente que se queda toda una vida. Entonces, ese rango, ¿sabes? Pueden pasar mil cosas. Y hay que entender eso también, que el baile, e incluso hay que saber entender eso porque puede que llegue un momento donde el baile deje de tener sentido y no pasa absolutamente nada. Lo tendrá otra cosa, ¿no? Tampoco hay que tenerle apego a algo.
aunque sea algo muy importante en el día de hoy. Entonces, yo creo que también depende mucho para la gente. En mi caso personal, si me preguntas en mi caso personal, pues sería complicado Necesito uno. responderte. Sé que es un esfuerzo porque hay muchas cosas, hay muchos elementos que de alguna forma hace que nos afiancemos a la danza, pero me gustaría que, no sé, la principal, la que tú dices, Buah, es que si no está esto, Vale, no vale, tiene vale. sentido para mí. La razón principal, no sabría si decirte las personas que conforman la comunidad de danza y la manera de relacionarte con esas personas a través de la danza o la música. No sabría, no sabría cuál podría decirte de las dos. Ya. No sabría cuál podría decirte de las dos. Total. Pero para mí esas son las dos cosas que a mí me impulsan. Ya esté yo en un momento malo o en un momento bueno, si yo escucho determinada canción que tiene que ser escuchada por mí en ese momento, mi cuerpo me pide moverme. O si sé que hay un sitio en el que la gente se va a reunir para bailar y que van a estar y que yo con esa gente me llevo bien y estoy bien, es un impulso también que tengo que seguir. O sea que... Entonces, esas dos te diría que son las principales. Pero, Las personas hermano, tú también... y la música, ¿no? O sea, la comunidad que Sí, conforma un poco la danza y las relaciones sociales, los vínculos que se crean. Y por otra parte la música, ¿no? sí. Es que eso va a estar siempre contigo. Entonces, Y que también es muy loco, tío, los vínculos que se crean con las personas, que no son los mismos vínculos. Bueno, después de muchos años en la comunidad me doy cuenta de eso, de que no es el mismo vínculo el que se crea en una comunidad profesional de otro tipo, o el que se crea en, yo qué sé, entre grupos de amigos que se conocen por lo que sea, por los estudios o por no sé qué o por no sé cuánto, que el que se crea entre una comunidad de bailarines, porque bailas con tus amigos, te expresas con el cuerpo, ven tu cuerpo, te muestras vulnerable cuando estás bailando. Se crea una conexión ahí entre la gente que no es, que es bastante profunda. Es bastante profunda. porque Yo he estamos llegado. acostumbrados a eso, ¿no? A salir a la calle, como tener una imagen, tener algo ya preestablecido. ¿No? Y como tú bien dices, disculpa que te haya interrumpido, es que para mí es igual, ¿no? Es como, es un sitio en el que puedes dejarte ser tú mismo y la gente, por lo general, no sé todos los casos, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, o en el caso nuestro, como que finalmente la gente te termina aceptando y entonces como te sientes en casa. Sí, al final yo creo que mucha gente que empieza a bailar, entra a bailar, se queda a bailar por la comunidad también, por las relaciones que se crean entre las personas. Sí, porque al final Yo estoy totalmente de tampoco acuerdo. es que sea una cosa que tú digas me va a dar mucho dinero o no hay muchos intereses, ¿no? En ese tipo de, no sé, por lo menos en la danza que yo bailo, que es la danza urbana, que es la danza de improvisación, que es la danza freestyle, a lo mejor en otro tipo de danza sí que hay otro tipo de, ya hay más intereses o más mercado o es una cosa que está en otro punto, pero yo qué sé, el que empieza a bailar improvisación y el que empieza a compartir con los amigos en corros o ir a batallas o tal o cual, no lo haces porque te gusta, básicamente, que no hay otra razón. Claro. Pues, o sea, para mí es un poco así también, en el sentido de, yo llevo bailando desde 2010, yo empecé con Break justamente también, empecé con Fama, ese programa de Fama a bailar, que de hecho, bueno, tengo un amigo mío con el que empecé, esto es anecdótico, pero es gracioso, en el colegio estábamos jugando a fútbol sala, ¿no? Estábamos ahí en el patio y en un charco se resbaló y se abrió de pata, entonces automáticamente todo el mundo le puso el mote de Fama. Y ahora es el Fama, no sé si la has conocido alguna vez, pero empezó a bailar con él y él se llamaba Fama, o sea, me refiero, es la paradoja, ¿no? Los dos veíamos Fama y fíjate, ¿no? La Qué situación. loco. Y empecé por ahí, incluso si me remonto antes, fíjate lo que te digo, esto a lo mejor me va a pasar factura, no sé si esto lo verá mucha gente, me da igual, pero lo voy a decir. Yo empecé realmente a sentir el impulso del baile y a imitar el baile con Troy Bolton en High School Musical. Y esto es totalmente cierto. O sea, yo con esa película yo me flipé y dije, tío, yo me quiero poner. Yo me puse en mi cuarto a imitar a este tío y me ponía a bailar las mismas coreografías de ellos, ¿sabes? Me ponía súper flipado. Entonces, como que
para mí, en ese aspecto, yo a priori, yo siento que la música ha sido como el elemento que ha activado. Yo me acuerdo también de escuchar algunas canciones de Hijo de Chico que decía, madre mía, o sea, yo esto aquí me remueve por dentro y necesito expresarme de alguna forma, porque es un boom, ¿no? Que te pega y tú es como, uff, ¿no? Posteriormente ya pues conecté con diferentes estilos y demás y conseguí cómo expresar eso, ¿no? Ese energía que te surge por dentro y finalmente pues lo tienes que sacar de alguna forma, ¿no? Pero yo sin duda, y esto es algo que para mí, si tuviera que elegir entre las dos, eh, mm, esto fue una conversación que tuve con Jero, uno de mis mentores dentro del baile, especialmente Coño, en el break, Jero. pero en general, porque Jero es como musicalmente y en muchos aspectos un jefe. Máquina. Entonces, Jefe. él me lo dijo y me dice, tío, empieza a viajar. Empecé a viajar porque cuando realmente, o sea, el baile te gusta, te sientes conectado con él, tal, no sé qué, pero cuando tú realmente como que conectas con la danza y con la comunidad y realmente se vuelve algo duradero en ti, es cuando viajas y conoces gente y se crea las alianzas, las amistades, todo lo que hoy día tenemos, ¿no? Porque es que hoy día creo que casi toda España está conectada de alguna forma o de otra en todos los estilos. Entonces, pues, yo si Total. tuviera que quedarme con algo, me quedo con la comunidad. Totalmente, totalmente. Yo es que creo que yo creo que no, o sea, que intentemos sacar una razón es un buen ejercicio, pero al final nada en la vida tiene una razón. O sea, Claro, todo nada es es multifactorial y realmente lo que la multifactorial, danza es para total. ti, lo que la danza es para ti es una mezcla de un montón de cosas que se dan en tu vida y precisamente esa mezcla es lo bonito. Y sobre lo que has dicho de viajar, me parece que es un punto muy clave. Yo se lo digo mucho a la gente, a los alumnos y a la gente a la que tutorizo, a la que ayudo en las clases y demás, que es un punto muy clave, hermano, porque es verdad que tú puedes entrar en el baile porque te apetezca estar con una comunidad, ¿no? Te apetezca sentirte parte de ella, ¿no? Y eso te dé una identidad, pero cuando tú empiezas a viajar, empiezas a conocer otras comunidades, otras filosofías, otras maneras de ver el baile, otros tipos de eventos, empiezas a darte cuenta que no todo es lo que pasaba en tu alrededor, sino que hay un mundo ahí fuera y que tú tienes que conformar tu propio mundo cogiendo lo que a ti te mola de cada sitio y hablando con la gente e inspirándote, ahí es cuando empiezas a conformar realmente tu verdadera identidad como bailarín. Entonces yo creo que viajar Total. es el punto, yo creo, donde además se nota, ¿no? Yo lo noto mucho en cuando una persona que es alumna, va a las clases, mejora, entrena, practica y de pronto empieza a viajar, se nota ese salto de, vale, ya conozco más cosas, ahora yo tengo que elegir lo que yo quiero ser. Y ahí ese punto es muy potente. Yo creo que es algo que, sí, sí, sí. Para Wow. mí, en un bailarín es súper clave. Qué bueno, qué bueno. Claro, es que es así, ¿no? Porque uno está aquí en su atmósfera, en el sentido de con sus 4 o 5 personas que bailan, pero el paso de viajar y decir, vale, es que hay otros bailarines como yo y que, wow, tienen este nivel o tienen esta mentalidad, tienen este contexto, pero es que aquí en otra comunidad igual, ¿no? O en otra provincia. Entonces empiezas a entender como que hay más allá de tu terreno, ¿no? Total, De tu espacio de seguridad y demás. Entonces ahí, ahí surge total, la magia, por lo menos para mí ahí fue cuando me cambió totalmente la mentalidad. total. Y yo recuerdo momentos muy especiales, han sido muchos de ellos en viaje y, vamos, Qué muchos de ellos lo he bueno. compartido contigo. eh, y de tener una conversación con una persona que en ese momento se abre y te explica cómo vive el baile, o de tener o de ir a un evento y que ese evento te cambie por completo y que salgas del evento totalmente en shock. Y eso nunca para de pasar, porque a mí al principio me pasaba con Total. cierto tipo de eventos. Después, cuando llevaba ya muchos años, por ejemplo, el año pasado y el anterior, creo que he ido un par de veces, fui al Open Your Mind, que es un evento que se hace en Holanda, si no recuerdo mal, en Ámsterdam, no sé si se hace en Ujú. Ámsterdam o en una ciudad que está cerca a una hora, no me acuerdo. Sí, recuerdo esos territorios. Pero, tío, el Open Your Mind, bueno, hizo honor a su nombre. En plan, me abrió la puta cabeza Open your y mind. yo dije, y dije, Totalmente. vale,
Vale, hay un nivel más se puede mezclar más con la improvisación, más con el teatro físico, se puede ser más experimental, se puede buscar, ¿sabes? Como, y todavía más te encuentras con, y siempre hay como cosas que pueden ir pam, 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 abriéndote puertas. Entonces, al final, es que eso es un proceso continuo. También es verdad que a medida que te vas teniendo experiencias y experiencias y experiencias, llega un momento donde ya no todo es tan intenso. No todo es tan intenso cuando te pegas tu primer viaje con 15 o 16 años y te vuelves Claro, completamente loco. claro. Que todo es Pero nuevo. Claro, ya más o menos. exactamente, sigue abriendo puntos de abertura y puntos de inspiración, pero digamos que poco a poco, ¿no? Se va estabilizando y vas encontrando tu flow, ¿no? Vas encontrándote un poco más a ti, porque al final sí, recibes mucha inspiración y mucho input de fuera, pero todo eso llega a un punto, que eres tú. Y ahí tú eres el que Sí, tiene total, que total. Ahí tienes digerirlo que y... gestionar eso. A mí me ha pasado mucho eso siempre cuando he viajado, que he vuelto, sí que es verdad que conforme vas viajando más y más, y ya se vuelve quizás una dinámica de vida, como nos ha Mm, pasado a muchos, ¿no? Es como que cada vez que vienes de un viaje a casa, es como que yo me llevo un par de días que necesito como tranquilidad, no hablar mucho con la gente porque necesito procesar todo lo que he vivido, o sea, cómo me he sentido en mi ronda en el evento, los logros que he hecho, los miedos que me han surgido nuevos, los contactos que he hecho. Es como, es tanta información que aprendes tanto que dices tú, "Buah, necesito ahora esta información, gestionarla, darle un encaje en mí y que eso finalmente te vaya nutriendo, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? De todo esto. totalmente de acuerdo. Me gustaría también hacerte algunas preguntas más, por salir un poco, va un poco unido al tema de la comunidad, y es Ujú. cómo has visto la progresión de la comunidad, o sea, de lo que es tu ambiente de danza, desde que empezaste a cómo está ahora. O sea, me refiero, cómo has visto esa evolución, si crees que vamos a mejor o vamos a peor, o sea, tu opinión sobre la evolución que ha sufrido, bueno, que ha vivido la comunidad de la danza en evidentemente en tu contexto, porque hay muchos Mm, danzas mm, urbanas, supongo que mayormente. mm. Esta misma evolución, ¿cómo la has visto? O sea, qué cambio drástico, qué cambio fuerte has visto durante el proceso? Y bueno, ¿qué te parece cómo estamos ahora? Y también, ya si me pongo pesado, ¿qué crees que ahora, tal y cual como estamos, con la situación que hay, podríamos hacer para mejorar lo que existe? Bueno, sí, te entiendo perfectamente. A ver, mm, em, lo primero, disclaimer. Hay muchas comunidades de España que yo no conozco, sé que existen, Vale. me relaciono con ellas, pero no sé en qué punto están, con lo cual ahí cada uno pues está en su flow. Yo puedo hablar de lo que conozco. Hombre, yo viví una época, sabes que a veces me pongo a hablar así y parece que tengo 60 años, pero yo viví una época hace 13 años, es verdad, pero viví una época cuando empezamos a bailar que, bueno, que no había mucha gente que bailara en España, que los que bailábamos todos nos conocíamos, que la información llegaba con cuentagotas, que la gente que tenía la información solo había dos o tres, no tenían muchos puntos de vista. La gente que tenía la información en España también era gente que eh, no eran profesionales, en el sentido de que no estaban profesionalizados, no eran gente que se hubiera formado en docencia o que se hubiera formado en cómo desarrollar proyectos de tal o que se hubiera formado. Entonces, era un poco todo unas relaciones humanas en las que tuve un tira y afloja y a ver hasta dónde llego, con cuánto puedo descubrir, cuánto puedo ver, cuánto puedo ir, cuánto traer gente de fuera, aprender, entrenar mucho. Yo recuerdo sí, recuerdo mucho la época en las que me relacionaba mucho con Reche, con Danny Bush, con Cipher y con Inox. Y estábamos también Dan y yo, y porque éramos un poco los que en ese momento más le estábamos dando al popping. Había más gente en España dándole al popping, no digo que fuéramos los únicos, pero nosotros en ese sentido estábamos bastante solos en nuestra ciudad. Entonces, para nosotros era viajar, vernos, conocernos, intentar, pero no había un ecosistema fuerte, se estaba creando. Y
con el paso de los años lo que he visto, hermano, es que ha cambiado muchísimo, muchísima más gente bailando, muchas más escuelas, muchos más eventos, gente bailando muchos estilos diferentes, no centrándose solo en uno, gente creando sus propias mezclas de estilos, gente desarrollando su propio estilo de improvisación. He visto una evolución musical que también ha favorecido todas estas mezclas, una evolución musical en la que los productores y en la que los artistas musicales hacen música cada vez más en el límite de un estilo o mezcla entre dos estilos, se permiten experimentar, se permiten... Entonces, todo esto también ha favorecido que el movimiento cambie y que la manera de interpretar esa música cambie, con lo cual... para mí la comunidad en este momento me parece que está maravillosa. O sea, a mí me, me encanta y me encanta ver, yo que soy una persona que le presta mucha atención a la originalidad y a la creatividad, ¿no? Y al que un bailarín consiga darle su propio sentido a su movimiento, ¿no? Y pueda, ¿no? Como ver a una persona a través de su improvisación o de su baile. Veo que la gente ahora mismo está en una posición donde tiene mucha más información, donde tiene mucha más capacidad para informarse y elegir, donde está mucho más permitido innovar, porque hace unos años innovar no estaba tan bien visto. Había muchos estilos y en el Estaban popping también como pasaba. encajados, ¿no? Era esto es la base, si te Exacto, sales de esto no exacto. estás haciendo este estilo, ¿no? En realidad, si tú te Eso paras es a verdad que eso pensarlo, ha cambiado completamente. si tú te paras a pensarlo, si la única dinámica que tú tienes como bailarín de popping o como bailarín de hip hop o como bailarín de locking, como bailarín de muchos estilos de danza urbana, es ir a batallas, ganar en esas batallas o quedar en buena posición en esas batallas para después que la gente te conozca, que te llamen de juez o que te llamen para dar clase, esa es la única, casi la única vía que un bailarín tenía para ganarse la vida y dedicarse a ello. Tenías que adaptarte al mundo de la batalla. Y adaptarte al mundo de la batalla significa adaptarte a la mayoría de jueces que juzgaban todos los eventos o casi todos los eventos. Correcto. Con lo cual, al final, te estabas adaptando a un patrón. Aunque tú no quisieras, y aunque tú te sintieras libre, pero te estabas adaptando a un patrón. Y en ese patrón había intereses y en ese patrón había muchos tejemanejes. ¿Qué pasa? Que cuando ya, primero, el mundo de las batallas se abre, ya no son solo batallas de popping, son de all style, tienen diferentes modalidades, tienen diferentes maneras de llevarse a cabo. Y la salida que tiene el bailarín de danza urbana no solo es la batalla, sino que también ahora lo piden en un teatro, también ahora puede tener sus propios proyectos, ser emprendedor y construir su propio modelo de negocio, puede montar una tal, puede dedicarse a hacer vídeos de tal, tiene muchas más vías que ya no dependen de que alguien le juzgue, sino que dependen de, dependen de él mismo, dependen de si tiene acceso a esas vías, no sé, como que ya es otra movida. Ya no está el camino tan fijado, sino que mucha gente se ha ido separando de ese camino y creando su propia movida y demostrando que se podía hacer. Entonces, al final, en esa época, con esa dinámica que te comento de las batallas, era un poco, era muy estimulante, porque al final es muy estimulante, porque tú estás ahí, tienes muy claro tu objetivo, vas muy a tope a por tu objetivo, sabes que tienes que entrenar, sabes cómo lo tienes que hacer, hay una tónica imperante en el mundo de la danza, con lo cual tú simplemente pues vas ahí a tope y a full. Pero claro, las cosas cambian y gracias a Dios, ¿sabes? O sea, menos mal que ahora nos encontramos en un momento en el que hay muchas más cosa ha pedido un posibilidades. cambio. La cosa ha pedido un cambio porque en sí la situación, como tú has comentado, al final se iba poniendo más rígida porque había como unas normas, ¿no? Unas formas de juzgar, una forma de que hacía que te tuvieses que encasillar dentro de un molde para de alguna forma conseguir ese reconocimiento, si tienes ese objetivo de llegar un poco más lejos en la competición y demás, entonces como que existía esa necesidad de librarse, ¿no? Y eso justamente es una cosa que me quería preguntarte porque yo sentí eso, yo cuando empecé a experimentar con otras danzas, yo empecé con b-boying y empecé a experimentar con hip hop, con popping, con house y fue como, otra. Necesitaba abrirme, explorar mi cuerpo con otros estilos, pero sí me sentí que este proceso, ¿no? Que hemos llevado casi todo el mundo, ¿no? De danza urbana me refiero, de ir tocando a lo mejor más cosas y encajarte dentro de un estilo más propio, no solamente de un estilo de baile en concreto,
se ha generado como una segunda discusión con respecto bueno, cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de allí, cojo un poquito de allá, me genero como mi propio estilo, pero al final no estoy conectando con las diferentes culturas, no estoy cogiendo la base, entonces como se me ve un todo que al final no es nada, ¿no? Ya. Entonces, me gustaría saber como tu opinión sobre esto. Wow. Pues sí, es un tema, es un tema, es un tema. Em, mm, mm, mm. A ver, tal y como funciona la mente humana y cómo funciona el cuerpo humano, da igual que tú no hayas escogido aprender las fundaciones de un estilo, que tú vas a desarrollar tus propias fundaciones, porque tú necesitas tener determinadas zonas de seguridad con tu cuerpo que después te permitan expresarte. O sea, movimientos que se van a repetir, posiciones corporales con las que te vas a sentir más cómodo, movimientos que te van a resultar más naturales. Es decir, todos tenemos nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, que son nuestras fundaciones, cosas que incluso subconscientemente vamos a repetir una y otra vez y a partir de ellas crearemos. Entonces, las fundaciones es algo que existe en todos los bailarines. La cuestión es que si a ti te dan como fundaciones o te dan como bases de un estilo algo que no tiene, que no está bien integrado, que no está bien relacionado con otras cosas, que no tiene capacidad de ser explorado y expandido en el futuro, y no te lo transmiten de esa forma, pues tus fundaciones no van a ser algo con lo que sea fácil construir en el futuro, sino que puede ser que te encuentres en momentos en los que no sabes qué hacer, porque lo que son fundaciones de tu baile no son realmente fundaciones. Y hay muchas fundaciones que sí están estudiadas. En la danza urbana no tanto, porque la danza urbana al fin y al cabo es una danza que nace en los 60, nace en los 70, no tiene mucho recorrido. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos que hemos hecho el trabajo de intentar darle conciencia y darle foco y darle actualización a esas bases para que funcionen de una manera libre y para que la gente las pueda llegar a entender, porque en cuanto a las fundaciones y a las bases de los estilos ha habido siempre mucha discusión, incluso entre los OGs y la gente que las ha creado, porque no se trataba de llegar a una base de movimiento, sino de ver quién tenía la razón. En muchas ocasiones ha funcionado así. Ya, Entonces, claro. cuando realmente a ti te están enseñando una base desde la perspectiva de que es una base y desde el foco de que es una fundación y de cómo eso puede convertirse en un pilar, un buen foundation es la gloria, es un regalo, es un regalo, porque es algo a partir de lo cual puedes construir. Pero si a ti te están enseñando algo simplemente porque es una base, simplemente porque es una fundación, simplemente porque no, mira, es que como tú bailas hip hop tienes que aprender el bounce, como tú bailas popping tienes que aprender el pop, como tú bailas walking tienes que aprender el walk, como tú bailas locking tienes que tener el lock, pero te lo enseñan de una manera, no como una fundación, sino como algo que debes de tener, puede que te sirva en ese momento, pero después te va a crear problemas y sin duda buscarás huir de él en algún momento, porque es algo que te Claro. está coartando y tu libertad va a empujar. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de transmitir las fundaciones. Son bailes freestyle y yo creo que hay que transmitirlas desde ese foco. Te voy a dar esta herramienta para que tú tengas libertad desde el primer momento con ella y sepas construir tu propia base, ¿entiendes? Entonces, yo creo que también por eso hay tanto conflicto con los foundations, porque realmente se han enseñado muchas veces simplemente porque hay que saberlo. Como cuando vas al colegio y te Ya, dicen, y yo tienes que aprender esto porque es que yo, esto es lo que hay. total. ¿Sabes? Es como, Sí. vale, esto es lo que hay. Y resulta que, como me enseñan la historia de esta manera y esto es lo que hay, resulta que después, cuando yo he ido a querer aprender historia de verdad, me doy cuenta que lo que aprendí en el colegio me limita más que me aporta, porque ahora tengo que hacer un esfuerzo de olvidar y reformular. Entonces, yo creo que es una conversación que creo que se debe de seguir teniendo, esta conversación sobre las bases y las fundaciones del baile. Cuanto a los bailarines nuevos que, bueno, que no invierten tanto tiempo en descubrir lo que es la fundación de un estilo o lo que es la historia de un estilo o el porqué de las cosas, pues al final es su responsabilidad. O sea, si tú no haces ese esfuerzo,
no vas a entender las fundaciones como realmente son. Simplemente vas a aprender algunos movimientos o algunas cosas que te pueden servir en el momento, pero para comprender realmente el foundation de un estilo, no solo es aprender los movimientos, es aprender el porqué de esos movimientos. Y eso sí lleva tiempo, lleva Claro. proceso de información y tal. Entonces eso es algo que la gente debe de hacer, no porque deba de hacerse, no porque es el foundation y punto, sino yo creo que se debe de hacer porque la gente tiene que comprender lo nutritivo que es eso, Correcto, ¿sabes? o sea, como que las herramientas como el Foundation es la herramienta que te puede dar esa libertad en un futuro para poder crear, Mm, por así decirlo, mm, pero según cómo se transmita, ¿no? a la persona que está aprendiendo, puede convertirse en otra cosa que no te dé comodidad de creación, sino todo lo contrario, ¿no? Sino rigidez y querer, evidentemente, huir de eso, ¿no? Porque no te sientes cómodo. Entonces, como yo también coincido un montón contigo en eso, en que es muy importante desde qué punto se está dando este foundation, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo das como algo que tienes que hacerlo, porque sí, tal. Yo también vengo del mundo del break, entonces como que lo siento muy fuerte, hay unas bases muy fuertes que tienes que aprender, porque son movimientos que implican mucha constancia, mucho esfuerzo para poder sacarlo. Pero sí es verdad que cuando te lo dan desde un punto en el que tú te sientes cómodo y puedes de alguna forma desarrollarlo con vistas a poder crear, no desde ese punto a lo mejor, ¿no? Que es como, bueno, esto lo tienes que hacer 100%, pero no hay un porqué, a lo mejor, no sé, en este aspecto, creo que el cómo se da este foundation, desde qué punto, desde qué perspectiva es vital y fíjate hasta qué punto, ¿no? Porque si lo das de una forma mala puede condicionar a tope el futuro de ese bailarín, ¿no? O sea que tenemos en la docencia es un mundo súper importante y esto es importante, ¿no? Me refiero, mm. el transmitirlo de forma correcta. Y sobre todo, la Vale. segunda pregunta que me has hecho, que no te la he contestado, la de a dónde creo que debería de ir para que mejorara, yo no tengo la respuesta a eso y no creo que Sí, nadie la por la tenga, porque situación. que eso es O sea, algo por la que tiene situación me que... refiero al COVID. O sea, porque también me refiero, porque ahora está esta situación, quería Ajá. referirme, si te apetece también en esa línea responder, que más o menos viene siendo un poco lo mismo, ¿no? Pero Mm, explícitamente era por el cambio que hemos sufrido, porque puedo decir que es sufrir, ¿no? mm, Con esta pandemia, que mm. automáticamente todo lo que son viajes, todo lo que estamos hablando, justamente, que es lo que más nos Claro. remueve y lo que más nos gusta, se ha acabado. O sea, es como que ahora el viaje del fin de semana con Manu o con tal, y ese evento donde surgía la magia con todas las conexiones, desaparece, aparecen clases online, aparece gente que decía yo tema online paso, pero ahora se ve obligado porque realmente muchos de sus ingresos son a través de la danza, entonces como en esta nueva situación que evidentemente nos ha puesto a prueba a todo el mundo, ¿qué es lo que de forma personal tú crees que podríamos hacer para ir construyendo desde esta base que tenemos ahora que totalmente ha cambiado el escenario y las reglas? Mm. ¿Qué te refieres a qué es lo que podríamos... O sea, ¿cómo creo que va a ser el futuro? ¿O cómo creo que va a ser esto a partir de ahora? ¿O a qué te refieres? En el sentido antes teníamos un contexto. Ahora tenemos un contexto Ajá. completamente diferente a raíz de la pandemia. Entonces, ¿qué crees Sí, que podríamos sí. hacer ahora? Porque a lo mejor, bueno, mi pregunta quizás está como conectada a cómo yo me siento ahora, que evidentemente no me siento igual de bien con la danza como antes, porque se han evaporado muchas cosas que para mí eran importantes, como los viajes, las conexiones, los eventos. Entonces, es como, bueno, ahora con Sí. esta nueva situación, que tenemos, que crees que deberíamos de hacer para recobrar un poco esa situación en la que estábamos antes, o a lo mejor no, a lo mejor es que tenemos que ir a otro contexto y será igualmente bien recibido. Pero bueno, simplemente por tu opinión sobre ello, Sí. tu visión. Hombre, yo creo que la pandemia y el COVID ha sido una putada para la danza en todos los sentidos. ¿Verdad? Es limitar el movimiento, o sea, literalmente es limitar el movimiento. Entonces, tampoco creo que... yo creo que yo parto de esa base, en el sentido de que, bueno, esto puede ser bueno para que haya una introspección o para que no sé qué. Sí, es bueno, pero es una putada. O sea, la danza estaba siguiendo una dinámica, la gente se estaba moviendo y esto es pues un parón, como en casi todas las profesiones, y es una putada. Partiendo de esa base,
Pues no sé, supongo que es un buen momento para, para precisamente observar ese tipo de cosas que formaban parte de nuestra normalidad como bailarines y que a lo mejor precisamente no le dábamos el valor o la posición que tenían en nuestra vida Sí. porque las teníamos Sí, continuamente porque ya y formaban estaban. parte de nosotros. Entonces ahora resulta que nos damos cuenta de lo importante que es un evento, nos damos cuenta de lo importante que es reunirse con la gente, lo importante que es expresarse corporalmente, lo importante que es todo eso. Entonces ahí pues yo creo que haremos que cada uno tendrá un proceso de darse cuenta de qué manera quiere volver a vivir eso. Ahora poco a poco volveremos a la normalidad, de hecho más o menos ya se está viendo que las cosas vuelven un poco a moverse y, y creo que también ha sido un momento en el que la gente por obligación en lo personal ha tenido que pues eso, tomar distancia de toda esa parte social tan importante de la danza y a lo mejor concentrarse en una parte más personal, cómo entreno, cómo yo llevo mi entrenamiento, cómo soy capaz yo de evolucionar conmigo mismo, qué pasa cuando yo me quedo solo con mi danza y ya no tengo estímulos externos, el estímulo soy yo, cómo lo vehiculo eso, cómo lo vivo, tiene sentido, no tiene sentido. Y en lo profesional, pues sí, hemos tenido que aprender a adaptarnos a lo online, a crear proyectos que funcionen por internet, y a intentar que esos proyectos sean lo más nutritivos posible dentro de la situación de que no es presencial, pero intenta que sean lo más nutritivos posible. Y creo que eso también es un gran aprendizaje. O sea, yo he aprendido un montón. Yo no confiaba nada en las clases online y tengo un curso online mío y tengo una formación online con Cipher y con Funke de popping y en las dos, Bueno, me estoy encontrando muy cómodo y estoy desarrollando relaciones con gente muy guay y encontrando personas, o sea, no sé, a mí además me dan herramientas que yo no pensaba porque el hecho de bailar solo en tu habitación también tiene otras cosas positivas. connotaciones, Se claro. llega a unos niveles de concentración, no te sientes presionado porque estás solo en tu casa realmente, estás en un sitio donde te sientes seguro. Entonces, hay determinados momentos donde eso incluso puede ser positivo para desarrollar según qué cosas en tu danza. Y eso es algo que, por ejemplo, yo pues no me lo hubiera planteado, ¿no? Si no hubiera sido por esta situación. Entonces Por yo esta creo que, situación que nos ha llegado, sí. claro, claro, yo creo que también tiene eso, tiene partes positivas, pero sin perder el big picture de ha sido una putada, Qué bueno, ¿sabes? es como hay que mirarle el lado positivo, es como nos ha llegado este contexto, ahora no tenemos esto, pero nos surgen otras oportunidades. Yo Sí, creo que hay gente que ahora se ha hecho un máster rápido en Zoom, en cómo da clases online, en sí. que, bueno, evidentemente hay un componente muy importante que en lo presencial, en la danza es súper fundamental, pero bueno, abre otras oportunidades o abre otras cosas, como comentas, como, ostras, al final me siento en parte cómodo, ¿no? Y surgen otras conexiones y es como adaptación, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que ha sido el proceso natural de la mayoría de la gente y creo también, insisto, en la importancia de lo primero que he dicho, que es que nos hemos dado distancia de un montón de cosas que tomábamos como normales y que ahora nos damos cuenta realmente de lo importante o lo no importante que eran para nosotros, que eso nos ha pasado con todo, Claro. con ir a un bar con amigos o con salir a dar una vuelta a la 1 de la mañana con Sí, el cosas más fresquito, ¿sabes? del día a día. Pero también ha pasado con ir a un evento, montar una clase, asistir a un encuentro, hacer un festival, hacer un viaje para entrenar con un amigo, todas esas cosas como que ahora... Y yo creo que también la gente o sea, forzados por la situación, se han aislado, con lo cual cada uno ha tenido como tiempo para decir, vale, ¿cuál es mi movida ahora? ¿Sabes? Vale, ahora ya en esta etapa de la vida ya no formo tanto parte de una comunidad, sino que ahora soy un elemento, estoy en mi casa y tengo que desarrollar mi movida. Y creo que eso también va a tener sus repercusiones en los años siguientes, ¿sabes? Todo este proceso que hemos vivido tendrá sus Total, repercusiones. yo creo que va a ser un boom. O sea, cuando se pueda volver otra vez a, si Dios quiere,
a tener un evento, unos viajes con multitud de gente y se vuelvan Así es que me pasa, mira, ayer salí a tomarme una cerveza con mi novia, nos juntamos 4 o 5 a una mesa, no había ningún motivo para estar como, y pues un hype, es como que ganas otra vez de conectar con la gente, de sociabilizar, me venía alguien, tío, pues yo me dedico a tal, y yo como, oh, sí, y nada más que por el mero hecho de preguntar, Total. ¿sabes? Y saber cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que cuando esto, si vuelve otra vez a la normalidad, toda esa movida interna que comentas, cuando se ponga en escena, yo creo que la gente se va a volver loquísima. Yo voy a ver rondas de gente muy locas, voy a ver gente muy que ha estado entrenando mucho consigo mismo, vamos a ver esos frutos y yo creo que va a ser un orgasmo en general. Y también hablando un poco del tema de la ronda, no sé si te apetece hablar un poco más de esto, pero a mí me gustaría entrar también en otro tema, no sé, ¿cómo te sientes que quieres Sí, sí, seguir sí, sí, sí. comentando algo sobre esto? O... No, 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 perfecto, perfecto. Plantea el Ah, siguiente tema. que siga, ¿no? Es que hablando un poco del tema de las rondas y demás, hay una pregunta que yo siempre me la he hecho, es como, ostras, quería hacértela a ti porque yo siento como que hay bailarines en la comunidad que digo, wow, esta persona la admiro por esto. De hecho, alguna vez siento un poco hasta de envidia, ¿no? Porque es como, ostras, cuando veo siento un poco de envidia, es como, vale, aquí hay algo que necesito reflexionar y darme cuenta porque tiene algo que lo que yo me siento, que yo siento que carezco, ¿no? Entonces, como, al final termino identificando cuál es la mayor virtud de esa persona y es como, ostras, esta persona me encanta por esto, esta por otra cosa, y particularmente en ti, me encanta a la hora de hacer tus rondas, el, no sé cómo se sentirá por dentro Manuel, mojo yo, pero desde fuera es como estoy aquí, estoy tranquilo, si me tengo que tomar 30 segundos para salir y que todo el mundo me vea, aunque todo el mundo me esté mirando de que es mi ronda, me lo voy a tomar aquí tranquilo, voy a ir poco a poco, voy a entenderme, voy a decir, vale, esto tiene sentido para mí, ahora moveré la mano, ahora voy a irme. Es como que te prestas mucha atención a lo que realmente estás sintiendo tu cuerpo, tú, y realmente eso al final es como desde ahí parte tu ronda. Entonces, esto es una cosa que yo siempre me ha dado, he intentado gestionar, el bailar en público. Siento que hay mucha gente que tiene un nivel muy potente, pero cuando está delante de mucha gente es como no consigue relajarse, no consigue sacar su máxima luz en su estilo, en su danza. Y es como, ostras, me gustaría saber qué tipo de recurso o qué tipo de instrumento, no sé, algo que a ti durante el tiempo que desde que empezaste hasta ahora, que supongo que te habrás ido sintiendo cada vez más cómodo, ¿no? Bailando en público, en un evento, en una competición. ¿Qué tipo de recurso, qué tipo de concepto, a lo mejor, no sé, qué puede ser que pueda servir de ayuda a otras personas que tengan esa misma situación, que digan, ostras, pues yo voy a un evento y no consigo sacar lo máximo de mí por eso, por el miedo, por la presión, porque no consigo relajarme, no sé. ¿Qué tipo de instrumento o recursos podrías aportar? Es que es una pregunta complicada para mí porque tampoco es una cosa que yo, por ejemplo, haya entrenado activamente, en el sentido de que haya puesto mi foco en, pues yo voy a tal o voy a cual. Sí es verdad que durante una época de mi vida sí que tenía un conflicto muy grande en mi interior en el cual yo decía, ¿por qué yo, cuando estoy en mi habitación, eh, eh, mm, mi creatividad y mi técnica se disparan? ¿Y por qué cuando yo estoy en un evento o cuando yo estoy con gente, esto no me pasa? Y yo recuerdo que yo iba a la asociación donde bailábamos allí en Huelva, me ponía en la parte de atrás a entrenar. Y yo lo que hacía era, me ponía atrás a entrenar y eso estaba todo lleno de gente, porque estaban dando clase en un sitio, pero había un montón de gente mirando. Era un sitio como comunal, allí entraban quien quería, se sentaba, y hay gente que bailaba, gente que no. Y yo me ponía atrás a bailar y por mucho que me concentraba en mí, siempre había una parte de mí que estaba pendiente de los demás, pendiente si lo estaban mirando, pendiente de no sé qué. Y yo me miraba a mí mismo, me sentía el cuerpo en ese momento y decía, pero madre mía, ¿cuándo voy a conseguir que yo pueda estar tan libre aquí con gente de lo que estoy en mi casa? Si aquí no tengo ningún peligro, o sea, si es que da igual lo que haga, si es que realmente la gente no me está juzgando o no me está juzgando como me estoy juzgando yo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, yo era algo que sufría mucho. Eh,
Pero en las batallas, por ejemplo, o en los shows, sí que es verdad que yo, pues, no sé, por alguna razón me sentía cómodo. Era algo que yo desde el principio, yo hubo una batalla en Huelva que yo llevaba un año bailando y la primera batalla que se hacía en Huelva, que se trajeron jueces de fuera, no sé qué, no sé cuánto, yo participé en varias modalidades y yo en ese momento ya era un cachondo, en plan, yo en ese momento, en plan, hacía tonterías que a mí me hacían mucha gracia. Yo creo que también es parte porque yo, como me he criado en un ambiente muy creativo, porque en el ambiente que teníamos Yo Soy Loco en esa época, aunque había muchas cosas que en ese momento éramos chavales, no lo sabíamos y no eran buenas, pero había muchas cosas positivas. Y en esas cosas positivas, pues entre ellas estaba que éramos muy creativos. Nosotros todo el rato estábamos generando ideas, nos hacía mucha gracia una coña, nos intentábamos hacer mucha gracia los unos a los otros, entonces de pronto nos hacíamos un vídeo que nos hacía mucha gracia, de pronto una persona se ponía a imitar no sé qué y el otro se partía la polla, entonces toda esa vorágine de creatividad en la cual yo me iba autoconvenciendo, o sea, yo iba viendo que mi manera de enfocar en mi emoción y mi creatividad tenía un impacto en la gente, o sea, que le llegaba de verdad. Entonces yo ahí entendí, quizá no a un nivel consciente, pero entendí que realmente el comportarte de manera natural y transmitir lo que honestamente en ti hay en ese momento era lo que más llegaba. Era lo que la gente era lo que la gente recibía y además recibía una parte súper honesta de ti que a lo mejor había un montón de gente que no la recibía porque no estaba en el momento, pero el que estaba en el momento lo recibía y se acercaba a ti rollo, tío, es que te he visto y es que he sentido que, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Entonces yo pues veía que. Y otra parte de mí decía, si no hago lo que honestamente estoy sintiendo en el momento, o me tomo mi tiempo y hago lo que soy, ¿qué hago? ¿Puedo hacer otra cosa? O sea, ¿tendría sentido hacer otra cosa? Así. ¿O qué tengo que intentar? ¿Hacer otra movida? Obviamente es un proceso de años, ¿no? Pero quiero decir que, aparte también te digo una cosa, a mí es lo que me gusta ver. Yo no disfruto más viendo a un bailarín muy bueno que a un chaval que haya empezado hace un año. Si el chaval que haya empezado hace un año, su movimiento me transmite frescura, me transmite honestidad y me transmite algo distinto, a mí me enamora, Quillo. Me enamora y me quedo mirándole y me acerco después y le pregunto, Quillo, tal, no sé qué. Y a lo mejor hay bailarines que llevan mucho tiempo que no me evocan eso, me evocan otras cosas. Entonces también depende de a dónde va cada uno. Yo, es lo que me ha estimulado siempre, es lo que más me ha gustado. Yo en los bailarines veía eso. Yo en los bailarines veía, al bailarín que veía esa honestidad, que veía que la técnica era un lenguaje para expresarme algo que había debajo, que era verdad, yo lo recibía de una manera que a mí me estimulaba, ¿sabes? Y muchas veces intenté comprenderlo con palabras y con conceptos que me distraían, ¿sabes? Creía que tenía que entrenar más para conseguir eso, o creía que me estaban gustando por otra cosa, o creía que si conseguía llegar a esto y a comprender lo que era esto, ya iba a comprender lo que era la libertad o lo que era tal. Y no, eso era un mecanismo más narcisista de intentar tener el control, no era el proceso natural de dejar que las cosas salieran, ¿sabes? Entonces, tampoco tengo una respuesta que yo te pueda decir, mira, tal, yo si hay... Yo he traído muchas cosas de lo que has dicho, ¿eh? O sea, me refiero... porque yo por lo menos lo que has comentado de, bueno, veo estas personas que llegan a este punto en sus rondas, en los eventos de tranquilidad, de expresarse tal cual, se ven cómodos y quieres llegar y como que creas como instrumentos o caminos, lo que vale, tengo que entrenar más, es que esos son años. Hasta que das con teclas, ¿no? Y esas son las cosas que quiero resaltar aquí, ¿no? Sí. Y algo tan simple como comentas, ¿no? Que es como decir yo, pues me escucho, me apetece realmente empezar con este paso, ¿no? Me tomo mi tiempo. Y por eso a mí me encanta eso de ti y quería ponerlo sobre la mesa porque es como esa paciencia que tiene uno mismo a la hora de abrirse y de compartirse en público. Es algo que yo lo admiro muchísimo. Y yo en este aspecto también, porque yo vengo lo he comentado, vengo del break. El break es como muy por set, muy físico, entonces hay una parte en la que pocas veces se descubre, ¿no? La persona y como notas que
este siguiente paso es porque le fluye de verdad, no porque esté preparado, etc., ¿no? Entonces, para mí personalmente, un cambio fue radical a la hora de yo sentirme más cómodo con mi danza, fue el meditar. O sea, no en el meditar en el sentido de irte al monte Fujima, yo que sé, a Japón, no, sino es como estar en tu cuarto, no algo esotérico, ¿no? Me quiero referir, y estar simplemente escuchando una música tranquila de fondo y dejar que tus pensamientos afloren, ¿no? Y llega a un punto en el que cuando estés cómodo con cómo te sientes en ese momento, hacerte las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué es lo que me impide estar en un evento y estar tranquilo? Y yo empecé a preguntarme, digo, me venían cosas al final, ¿no? Vienen como ideas, no, es que me da miedo esto, ¿no? Pero es que si hago esto me van a decir esto. Entonces es como, aquí están surgiendo miedos, están surgiendo cosas. Muchos de mis miedos eran, ¿qué va a pensar la gente de mí? No tengo el nivel suficiente. Había muchos miedos que automáticamente yo los fui apuntando en una hoja y después lo reflexioné. Cuando yo terminé de meditar, me fui, me tomé un colacao, no sé qué hice, y me empecé a meditar sobre esas cuestiones, esos problemas que me frenaban. Entonces, automáticamente fue como meditarlo y decir, ostras, qué absurdo, ¿no? Si la gente realmente, cuando te está viendo bailar, posiblemente a los 15 minutos se haya olvidado de ti, ¿no? Estará pensando en otra persona que está viendo bailar o él está bailando, está pensando más en su ronda, qué va a hacer o cómo se siente él, que en ti. Entonces, fui como deconstruyendo todas esas cosas y automáticamente a la hora de exponerme, no fue un cambio drástico, pero sí fue un antes y un después. Yo creo que, es más, uno de esa transición, estuviste tú de juez en Sevilla, en la Croqueta Battle, creo que fue, la Croqueta, sí, con Joaquín, con Isaac, como estaba yo. Y ahí yo sentí desde Vale. fuera que ahí estabas conectando conmigo, porque es como, wow, no importa el nivel, no importa, simplemente importa lo que tú estés sintiendo y lo que realmente quieras expresar en ese momento. Y da igual el nivel que tengas o no, a mí me pasa igual que a ti, al final terminas conectando más con un bailarín que es sincero y sabes que no tiene un template, que no tiene ahí una plantilla que ya está creada y realmente se desnuda, ¿no? Automáticamente, sea el nivel que sea, todo lo que eso lo rodea, terminas conectando más con esa persona, ¿no? Entonces, pues, como es mi perspectiva. Sí, sí. Yo, aunque por ponerme también en el otro lugar, yo durante mucho tiempo también no he buscado el ver a un bailarín que sea bueno en el estilo que yo estoy haciendo, que me demuestre una técnica depurada, que me demuestre una evolución técnica, que me haga ver hasta dónde se puede llevar el movimiento, tal patrón, o tal estilo, o tal fundación, o tal. Entonces, también en muchas ocasiones he disfrutado mucho de eso, ¿no? De ver hasta qué nivel técnico un bailarín lo puede llevar. También es también tu propio foco. Hay un momento en mi vida, no un momento, no un punto, sino un movimiento en mi vida, digamos, un Un movimiento en mi proceso. vida, un proceso en el cual yo empecé a darle mucho más valor a la, a la naturalidad o a la honestidad del movimiento, eh, más que a todo lo demás. Hubo un proceso en el cual yo empecé a realmente darle valor a eso. Y realmente darme cuenta que en otros momentos de mi vida no se lo había dado, que lo que le había dado valor era si la persona encajaba con los patrones de movimiento que yo reconocía como buenos, o si la persona tenía un estatus X o Y, o si la persona se acercaba o no a lo que yo pensaba que era ser bueno, estar en una buena posición. Hay muchos momentos de mi vida, hay muchas etapas de mi vida donde yo le he prestado atención a eso y no le he prestado atención a la persona. Entonces, poco a poco eso, también por mi proceso vital y por mis enseñanzas y por mi movida, eh, yo le empecé a dar valor a otras cosas. Y igual que tú has dicho la meditación, yo voy a decir la terapia. Yo empecé terapia hace unos años. Empecé a ir a una terapeuta semanalmente.
hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo de dinero, es un esfuerzo de tiempo, y a ponerle nombre a las cosas que me pasaban, a Completamente. trabajarlas de una forma analítica y a, y a, y a empezar a desenmascarar toda esa coraza, ¿no? Toda esa coraza que yo tenía y a empezar a ir profundo, a pensar en las cosas, a darme cuenta de por qué esto no funcionaba, por qué esto sí. Y la terapia para mí ha sido un cambio brutal en mi vida y en mi baile. Y yo creo que todo bailarín que siga un camino de conciencia con su movimiento y consigo mismo, creo que la terapia es una herramienta que todo el mundo tendría que tener muy a su disposición, porque es necesario. Es necesario. Completamente. Al fin y al cabo son formas de ir más allá. En este caso a mí me nació el tema de la meditación. Probablemente si haga lo mismo que tú, en el sentido de buscar un terapeuta y demás. Al final son formas de indagar, ¿no? O sea, yo creo que habrá puntos que no pueda llegar yo y que un profesional sí pueda alcanzar, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. como son diferentes formas de llegar adentro, ¿no? Y Exactamente, preguntarte sí, por qué, ¿no? Y de al final son construirlo. diferentes formas, pero que cada uno tiene la suya, ¿no? Pero quiero decir que no como dedicarle tiempo a las cosas realmente importantes, no a si soy tal o si he conseguido tal o si no sé qué, sino a, coño, ¿por qué me siento así? ¿No? ¿De dónde viene esta presión? ¿De dónde viene esta ansiedad? ¿Por qué yo necesito ponerme en este por qué? ¿Por qué estoy haciendo las cosas de esta forma? No, de dedicarle tiempo a lo importante, hacerse esas preguntas pero muchas veces le tenemos, o sea, es complicado también, porque yo hay etapas de mi vida donde eso no lo he podido hacer porque no podía, o sea, era imposible, porque yo ni lo veía ni me daba cuenta y además tenía mucho miedo. Porque si tú de pronto en ese momento en tu vida el baile o un estilo de baile o una comunidad o un objetivo a largo plazo o todo eso es una bola tuya de seguridad donde tú te agarras, que tus objetivos y tu mente está concentrado en ella y de pronto esa bola se reblandece y de pronto te das cuenta pues eso, de que no era tu propósito real, ¿no? De que no dependías de esto, ¿sabes? Sino que eres más, es peligroso. Pues yo hay muchas veces en mi vida donde me ha pasado eso y me he encontrado como, ¿y ahora qué? Soy Claro, ¿no? bailarín, Que no es soy bailarín, ¿dónde me como meto? ¿Cómo profundizar, bailo? de ¿Sabes? construirte, te encuentras con una parte en la que todos tus pilares, en la que se sostenían toda tu seguridad, o por así decirlo, desaparecen, como ahora estás tú, de verdad, ¿no? Es como ahora tengo un terreno aquí para construir y puede dar un poco de miedo, pero no sé, en definitiva, como tal y como te veo a ti y esta pregunta seguramente se la haga más bailarines porque hay muchos bailarines por ahí. Yo, uno de mis objetivos con este podcast es traer a bailarines que yo admire por cualquier cosa y la comunidad, porque eso se nota, ¿no? Cuando hay un bailarín que destaca por algo. Y me gustaría hacerle este tipo de preguntas para saber qué procesos ha vivido para poder llegar a ese punto, ¿no? Y que esta información, de alguna forma, le pueda servir primero a mí, porque estoy aquí contigo y me sirve, y a toda la gente que pueda estar escuchando esto, ¿no? Entonces, me gustaría también tocar un tema un poco más concreto con respecto al popping, porque como ya has comentado antes, bailas diferentes estilos, pero como el popping, si no he entendido mal, es como con el que te sientes más conectado, más identificado, no sé cómo nombrarlo, no sé si esto es así, ¿me estoy lo cierto? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, mi relación con el popping es una relación que es conflictiva. Eh, me siento dentro, me siento fuera, me siento a un lado, me siento al otro, me siento encima, me siento debajo, no me siento. Es conflictiva, pero bueno. Pero bueno, Completamente, quiero completamente. decir, todo forma parte del proceso también. No Claro. puedes conocer a algo, o sea, forma parte del proceso. Pero sí, el popping es algo que indudablemente ha estado presente en mi vida desde que empecé a bailar hasta el día de hoy. Exacto, o sea, que es como el estilo más troncal, por decirlo de alguna forma. Me Sí. gustaría hacerte una pregunta, y esto es algo que también probablemente haga mucho, porque creo que se puede extraer muchas cosas de aquí, y es, ¿qué le dirías al Manu que empezó a bailar popping? Si pudieras volver atrás y verte cuando empezaste a bailar popping, ¿qué le dirías a esta persona? Eh,
en el nivel y en la finalidad en la que tú creas que te apetecería aconsejarle. Fíjate que yo empecé a bailar, no empecé a bailar popping, empecé a bailar break y después el popping como que me fue absorbiendo, ¿no? Un poquito y después cada vez me absorbía más. ¿Qué le diría a esa persona que empezó a bailar? Sí, como Pues supongo que recomendaciones, qué tipo de cosas que te has dado cuenta con el tiempo y que has ido como madurando y sí, demás, qué tipo de sí. cosas te gustaría decirle para que partiese con esa base, ¿no? Que te decía, ostras, pues ya tengo esto avanzado porque como esas Sí. recomendaciones, ¿no? No sé, por... Hombre, le diría, métete en YouTube, busca Abundanza y el primer podcast que estamos hablando, Y será míratelo, como un bucle, ¿no? que Será ahí es como... un buen resumen, ahí es un buen resumen. Total. Bueno, pues bueno, esto es algo personal, pero sí es verdad Claro, claro. que yo durante mucho tiempo en mi vida me creía que la danza urbana y que el estilo que yo bailaba, o los estilos que yo bailaba, o las comunidades en las que yo entrenaba, o la forma de entender el baile que yo tenía era lo único que había. Y no le prestaba atención ni a otras danzas que desarrollaban la improvisación de otra manera, ni a otras comunidades que realmente estaban conviviendo con la mía, ni tampoco, ni no sé, como a la comunidad más coreográfica, ¿no? A la comunidad más comercial, a la comunidad más underground, a la comunidad que no era de danza urbana, que a lo mejor era de danza contemporánea. Y con el tiempo, pues me he dado cuenta que cada comunidad, cada estilo, cada manera de entender el baile, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y que hay muchas cosas positivas que yo en ese momento me estaba perdiendo. Yo, al conocer la danza contemporánea hace unos años, y no sé, lo que para un profesor de contemporáneo es lo más básico del mundo, que es decirte, yo qué sé, vamos a aprender a cómo bajar al suelo sin hacerte daño, o a sentir tu columna vertebral, o vamos a trabajar simplemente el equilibrio, o vamos a ser capaz de expresar con nuestro cuerpo una emoción, o no sé qué, o no sé qué, cosas que si tú te paras a pensarlo son muy básicas, ¿no? Es como, son tremendamente básicas. Yo cuando empecé no tenía ni idea de eso, o sea, ni nadie me lo explicó, ni nadie me dijo esto existe, ¿sabes? Y esto es una base que incluso va por debajo de lo que tú piensas que es lo esencial, ¿no? Y es como que al principio tú te piensas que lo esencial es pam, ¿no? Es como, tengo que aprender esto y esto, y es de esta persona, de esta persona y de esta persona. Y con el tiempo, pues me he dado cuenta que había cosas más esenciales a nivel de movimiento y a nivel mío que yo me hubiera encantado que alguien cuando yo empecé, cuando ya llevaba poco tiempo, me hubiera venido y me hubiera dicho, mira, eh, también se puede trabajar a este nivel. Como Y, que se y trabaja a nivel como, digamos, recto, ¿no? O sea, que vas en un mismo camino, pero que hay diferentes caminos que son perspectivas que te estás mm, perdiendo o que, bueno, que no la estás visualizando y que pueden abrir un poco el campo de creación, de construcción, ¿no? Totalmente. A ver, que en el momento en el que yo empecé a bailar con la edad que tenía y lo que yo necesitaba en ese momento, pues era imposible que probablemente me hubiera venido yo a contarme esto y yo hubiera dicho, sí, sí, qué guay, qué guapo, qué guapo. Y al día siguiente pues me hubiera ido a bailar a la plaza igual que estaba haciendo, a reventarme Claro. contra el suelo. Pero quiero decir que puestos a pensar, pues sí es algo que me hubiera encantado que alguien me dijera, yo sé que te encanta bailar popping, sé que te encanta quedar con gente, entrenar como un loco, sé que te encanta la música, pero mira, ven, vamos a ir a esta sala, túmbate en el suelo, relájate, dime cómo te sientes levantando una pierna y bajándola. Ya está, ¿sabes? Es Mira lo como, más básico, que al final es lo exacto. fundamental. Y eso también, Brutal. eso me hubiera encantado, sí. Sería como algo que... Brutal, pues sí es verdad que muchas veces como que tenemos un estilo, vemos todos los fundamentals, todo y es como, madre mía, qué de tiempo le tengo que dedicar a esto, tengo que dedicarle 5 horas al día, técnica, practicar, es como, se nos pasa por alto lo más esencial, ¿no? Que es esto que Sí, comentas.
O bueno, lo esencial incluso dentro del estilo, ¿no? En el sentido de, mira, pues a mí me encanta el popping. ¿Ah, sí? ¿Por qué te gusta el popping? Buah, porque me encantan los movimientos. ¿Ah, sí? ¿Por qué te encantan los movimientos? Buah, pues porque me encanta lo antinatural. Me encanta crear efectos especiales ahí con mi cuerpo. ¿Y por qué? Muy a fondo, ¿no? Porque me gusta impresionar a la gente. ¿Y por qué? Porque, Qué buen ejercicio, tío. ¿sabes? Porque desde que era chico no impresioné a nadie nunca. Y ahora con el Wow, baile puedo hacerlo, ¿sabes? total. Entonces, que en ese momento lo esencial no es el popping, lo esencial es lo que te está pasando. Y en ese momento, si alguien te ayuda a verlo, pues lo vas a llevar todo el proceso con más conciencia, ¿sabes? O de una manera con más equilibrio, sabiendo de verdad lo que te pasa y sabiendo a qué prestas la atención. Si no, te vas a creer que lo que necesitas es eso. Y no es realmente lo que necesitas es otra cosa. Por eso también lo que decía de terapia y demás. Al final es, ¿no? Pues ir un poco a lo esencial, ¿no? Alguien que te ayude a encontrar ese camino. Pero como te he dicho, en el momento donde yo empecé, los profesores y los docentes no tenían esta perspectiva, ni muchísimo menos. O sea, y no les culpo ni mucho menos, sino simplemente que en ese momento era otro momento donde no se tenía tanto conocimiento, Claro, en otro donde contexto, había otra... conocimiento, había conocimientos que estaban en otras comunidades de baile que no habían llegado a la danza urbana. Entonces, era imposible. Pero puestos a pedir, ¿sabes? Por eso yo agradezco tanto a la gente que empieza hoy y tiene la posibilidad de recibir esa información, ¿sabes? Que a lo mejor para ellos ya será normal y ellos tendrán que aprender otras cosas. Y cuando ellos tengan más edad, pues te dirán, ojalá yo cuando era pequeño me hubieran dicho que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, el proceso natural de la vida. Pero hombre, dentro del que es el proceso natural de la vida, creo que ahora se tiene mucho más conciencia de estas cosas, ¿sabes? Claro, hay mucha más información, mucha gente que ya ha viajado, que ha conectado con los originales, con gente que lleva mucho tiempo en esto y que al final esa información está ahí, fluye y a nivel concreto, en este caso, bueno, con el popping, que es un estilo que ya lleva bastante tiempo, como que hay mucha gente con mucha información, ¿no? Entonces, eso me parece muy potente, todas esas recomendaciones, porque a mí me pasa igual, ¿no? Como que yo, si pudiese volver un poco atrás, ¿no? A mi yo del pasado, por así decirlo, cuando yo empecé a bailar break, o sea, yo me llevaba como 4 o 5 años a muerte con el break, ¿no? En el que para un paso me lleva un año, ¿no? Un año y medio. Todos los días entrenando 4 horas al día o 5 horas al día, a cuidar mi alimentación. O sea, realmente, o sea, al sacarme un molino y que de momento me haga daño en los aductores y ahora de momento 3 meses parado, o sea, todo el curro de antes recuperarlo, todo lo que he aprendido. O sea, es un proceso jodido y hay recomendaciones que a mí yo si pudiese volver atrás, una de ellas sobre todo, que después lo sentí cuando empecé a bailar en un evento a nivel freestyle, y es que aprendía los pasos de forma técnica pero después no sabía encajarlos en una ronda, bailando. Lo hacía de Ajá. forma coreográfica, uno, después otro, pero no sabía jugar con ese paso. Mm. Entonces, una de las cosas que, bueno, también hablaré con la persona que me dio este consejo, porque a mí me cambió, es Gado, de Sevilla, no de hecho, seguramente ni se acuerde, ¿no? Porque fue algo típico que lo dice alguien y de momento se te enciende la bombilla y es como, qué Claro, cabrón, ¿no? claro. Total, total, total. Y que eso es lo que yo espero que sea este podcast en sí, ¿no? Pero a mí lo que dijo él Ojalá. fue como, tío, yo cojo un paso y lo repito a lo mejor durante una semana para coger una base técnica, pero rápidamente, lo más rápido posible, lo incorporo en una salida. Aunque técnicamente esté mal, aunque no puedas meterlo en tiempo, aunque no te sientas cómodo en el sentido de que no esté 100% controlado, automáticamente lo meto en una ronda. ¿Por qué? Porque estoy bailando y lo naturalizo. El inicio y el final de ese paso es un proceso en el que tú estás ya exponiéndote. Entonces, como que terminas entrenando el insertar ese tipo de pasos en tus rondas de baile, ¿no? Y finalmente, también si te equivocas o si quieres corregir, pues lo corriges y estás practicando eso también. Porque puedes fallar o puedes tener un momento en el que a lo mejor, no sé, no te salga bien y sigues bailando, ¿no? Entonces, como para mí esto fue un consejo muy fuerte porque a raíz de eso lo empecé a hacer. Evidentemente, a lo mejor técnicamente tardas un poco más en pulirlo, pero está en ronda automáticamente. Cuando tú sales a bailar, como que no es como se ve un paso, ese paso que estás practicando y otro paso, ¿no? Es como Mm. ya está todo homogéneo y se ve natural. O sea,
también por aportar esta pregunta. Nada, yo tengo alguna preguntilla más, no sé si ya son pocas, por así decirlo, no sé cómo te sientes hasta ahora. O sea, Bien, bien. Si quieres, para que no se alargue mucho, pues la respondemos no tan. O sea, la eh, respondemos, la intento respondemos más cortito y la vale, extendemos en ya. verdad es una última pregunta y es con respecto a tu pasado, porque yo sé personalmente que, bueno, que tú has estado muy vinculado con el tema de la empresa. Aquí donde lo veis, este hombre ha estado en una startup con un grupo de personas creando Wola. Yo he aprobado la universidad con Wola, o sea, muchas de las asignaturas. Wola, para los que no lo conozcáis, es una página web, no sé cómo estará ahora, ¿no? Pero es un banco de apuntes y tú te metes en tu carrera, te metes en tu asignatura y ahí tienes todos los apuntes que gente sube y tú te lo puedes descargar. Entonces hay un paso que te ahorra y yo en ese momento era bastante flojete porque no era algo que me apeteciese mucho la carrera, eso es otro tema que daría para otro podcast completo, Sí, sí, vale. pero pero bueno, yendo al grano un poco, es como que uno de los fundadores fue Manu y quería preguntarte qué tipo de habilidades, porque concretamente tú estabas con el tema del marketing, si no me equivoco, qué tipo de habilidades dentro del mundo quizás de la empresa, del marketing, etc., crees que te ha servido a la hora de la danza, ya sea en cualquier aspecto, ya sea en el baile o a la hora de las redes sociales o qué tipo de aprendizaje o habilidades has adquirido y te ha aportado en el mundo de la danza. O sea, Pues es una pregunta que tendría que dedicarle yo mi tiempo también a responderme a mí mismo, ¿eh? En plan, sí, a sí. escribir y a pensarlo. Pero, pues, a ver, yo considero que todavía estoy en un proceso de que esas dos partes de mí encuentren un punto sano de equilibrio. La parte de empresa, de marketing, de conozco el mercado, conozco cómo se mueve la sociedad en ese sentido, ¿no? Conozco lo que es escalar una empresa, conozco lo que es toda esa parte, ¿no? Por así decirlo. Y la parte artística, ¿no? La parte artística de danza o de lo que sea, o de música o de lo que sea. Están todavía ahí encontrando puntos de equilibrio, pero bueno, yo creo que la parte de toda esa experiencia que tuve con Wola, donde me di cuenta de realmente lo que hasta dónde podía llegar una idea, todas las vías que habría de tecnológicas, de innovación, de financiación, de gestión, de desarrollo de proyectos que existían y que estaban al alcance de la mano de todo el mundo. eh, y que te podían permitir crear lo que tú necesitaras crear en cada momento, a mí me explotó la cabeza. Yo no hice ningún máster, yo según salí de la carrera, cuando ya estaba en cuarto de carrera, empecé a trabajar en Wall, empezamos a desarrollar la idea y todo lo que yo aprendí de marketing, de redes sociales, de modelo de negocio, todo lo aprendimos recibiendo muchos cursos, información de gente que sabía, pero sobre todo de buscarlo nosotros, de pegarnos contra la pared 1.500 millones de veces. Entonces, de gestionar un crecimiento que tuvimos que fue muy grande y que necesitábamos aprender a gestionar rápido. Claro, Y, y entonces, a mí todo eso pues me dio la perspectiva vale, que es que estas cosas se pueden hacer. Se puede tener una idea, se puede tener un proyecto, se puede llevar a cabo, puede funcionar, puedes saber gestionarlo, tienes un montón de herramientas de eso, de diseño, de gestión, de financiación, tienes un montón de vías financieras a las que acceder, no sé, como todo ese mundo que para la gente que se dedica al emprendimiento o a la innovación tecnológica en ese sentido, o a la gente que se dedica a la parte más de business, lo tienen muy claro, ¿no? Y son cosas que se conocen, pues no está tan al acceso de la gente. De hecho, yo mañana me voy por la mañana a Madrid oh, a la formación Walk-in, la formación de Walk-in que tienen actualmente Diego, Alba y ahí se me da el nombre. Y ¿y di? joder, se me da el nombre, no sé.
y Di, joder, Ahí está. Di, Diego y Alba, que para mí Qué es una de las bueno, mejores ¿eh? Me formaciones actuales. encantaría traerlos a los tres ahora mismo aquí, también porque todo el Total. tema del walking tengo que sacarlo aquí, pero bueno, poquito a poco, vamos a ir poco a poco. Poquito a poco. Tienes esa Pero ellos han formación. creado la formación Walk-In, que es una formación muy buena, y dentro de la formación, pues me llevan a mí para que dé una charla de desarrollo de proyectos, ¿no? Y al final lo que comparto con la gente es eso, en realidad. La perspectiva y las herramientas que yo he aprendido en esa etapa de mi vida y que hoy en día sigo desarrollando y que considero que son muy útiles. También es verdad que en el mundo de la empresa hay mucha perspectiva que para nosotros es está con nosotros de manera natural, que es en gran parte lo que hemos hablado en este podcast, rollo, eh, cómo expresarme de manera honesta, cómo hacer un proceso artístico correcto, cómo desarrollar mi creatividad, cómo expresarme, que allí no existe. O Claro. sea, es algo completamente deshumanizado y Total. completamente mercantilizado, ¿sabes? Como la parte más chunga del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, coger esas herramientas e intentar humanizarlas y hacer que se usen de una manera correcta es algo que yo estoy haciendo actualmente y que creo que también es necesario, tanto para otros sectores como para ese sector en concreto. Entonces, es verdad que aprendí mucho, sobre todo es como que te demuestras a ti mismo que puedes hacer esas cosas, ¿no? Pero creo que también eso, me está costando años revisar, reactualizar y encontrar puntos de equilibrio porque es complejo. Totalmente, o sea, todo el tema, eso ya lo hemos hablado más de una vez, concretamente con el tema del marketing, las herramientas de alcance que nos proporcionan las redes sociales, Internet en general. Muchas veces confundimos la utilidad que tiene algo, ¿no? Porque es como el ejemplo del cuchillo, ¿no? Mítico. Cuchillo, puedes hacerte una cebollita, recortarla, hacerte una comida súper buena, o puedes matar a una persona. Entonces, ¿de quién es el problema? Del cuchillo, de la persona que lo maneja. Evidentemente aquí hay que reflexionar. Y claro, tenemos como, yo también veo esto dentro del mundo de la danza, como que hay cierta reticencia con las clases online, la había al principio, y después hasta mi prima empezó a dar clases online, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay una serie de reticencias que yo creo que por esta causa, porque todo ese mundo está como muy deshumanizado, no está conectado con todo lo que tiene el mundo de la danza, que por eso nos encanta. Entonces, claro, como que terminamos de ver algo que podría ser una herramienta, como puede ser una campaña en Facebook Ads o, no sé, el saber cómo gestionar una cuenta de Instagram o, no sé, cosas que nos podrían ser de utilidad para generar proyectos como este, en este caso, ¿no? Yo ha sido fruto de todo lo que es el podcast ha sido fruto de eso, es decir, bueno, tenemos estas herramientas, ¿qué podemos hacer para que la comunidad crezca, ¿no? O sea, abundancia es eso, es cómo proporcionar abundancia a la comunidad de la danza en cualquier camino, ¿no? Entonces, claro, es como, ostras, me encantaría que este tipo de herramientas se intentasen humanizar y usarlas para lo que son, ¿no? Que es para llegar a las personas y de la forma que tú quieras llegar, ¿no? Entonces, Sí. Y no solo en el plano de las herramientas, de pues tal herramienta o tal herramienta o tal herramienta, sino la perspectiva, ¿no? La perspectiva. O sea, el hecho ¿desde qué de lugar lo la haces, no? perspectiva. Exacto, la perspectiva más, no sé qué nombre ponerle, pero digamos la perspectiva más estratégica que te puede dar esa visión de negocio, esa visión de proyecto, y la perspectiva más artística y más creadora que te puede dar esa otra parte artística. Encontrar confluencias, que yo creo que también es otra de las cosas que, volviendo al tema de antes, se están dando hoy en la comunidad de la danza y que antes no se daban. Ahora mismo hay una calidad en los proyectos de formación o en los vídeos o en cualquier tipo de proyecto, ya sea proyectos de piezas, de compañías, de lo que sea, que era inimaginable antes. O sea, antes hacías un cartelito que te hacía tu colega para una workshop y mucho es. Y ahora
ahí realmente Miles. claro, se están utilizando muchas herramientas que antes no se usaban para nada. Ahora se usa el mailing, se usan Canva, toda esa... Canva, se Canva usan yo un creo que es montón de la cosas que... aplicación más usada por todo el mundo. O sea, es como Claro, cualquier claro, persona puede generar un cartel para un workshop, obviamente. para la escuela. En cuestión de 5 minutos tienes un cartelón, ¿no? O sea, Claro. mm, Sí, sí, yo creo que también encontrar puntos de encuentro entre esas dos cosas, aunque a mí me sigue resultando complicado, porque ya te digo, ah, es complicado, pero creo que hay gente también en España que está encontrando cómo tener la perspectiva estratégica y la perspectiva de negocio estable, sólida y consciente, y a la vez tener un producto honesto, creativo y que salga de ello. Y eso creo que es algo muy complicado. Creo que es complicado. algo muy complicado. Pero creo que ahí está el punto clave de encontrar de qué manera vivir de la danza sin sentir que estás siendo un impostor. Que es una Total, cosa total. que creo bueno, que mucha gente siempre sentimos en algún momento. Complicado. Completamente, completamente. Es así, ¿no? Es como hay muchos procesos en los que, al fin y al cabo, una empresa, como has comentado, es un proyecto y tiene la finalidad de solucionar ciertas cosas en la sociedad. En este caso, si quieres generar un proyecto de danza para la comunidad. Pero claro, ahí cuando ya empiezas a investigar un poco cuáles son los problemas que tienen, cómo puedes tú aplicar una solución con tu proyecto, con lo que sea, como que esa ambición quizás del sistema capitalista no podría ser, no sé cómo lo ves, es lo que lleva a la gente a llevar estrategias más invasivas, ¿no? De que en una campaña, como hemos estado viendo en muchos casos, ¿no? Apelan a procesos invasivos emocionalmente, oye, tal, te levantas por la mañana, el despertador suena y es como, no tengo despertador, ¿sabes? Déjame tranquilo, ¿no? ¿A por qué me invades emocionalmente? Entonces, eso es por pura ambición de querer tocar puntos, por querer escalar y escalar y escalar. Entonces, yo creo que hay partes que tenemos que aprender a gestionarlas dentro del mundo de los negocios, los proyectos, el mundo de la empresa, dentro del ámbito de la danza, porque creo que en la comunidad de la danza, lo que es la escena, es un contexto que está muy virgen. O sea, siento como que ahora se están empezando a aplicar muchas cosas, como hay un campo enorme en el Por que supuesto, la gente por puede supuesto, generar proyectos potentes. Esto es por algo simple. supuesto. Yo estoy en mi casa, fíjate la nevera, o sea, el frigorífico, o sea, esto es súper underground, pero estamos aquí hablando de temas que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar, ¿no? Y como, bueno, pues vamos a generar y vamos a aprovechar las herramientas que tenemos, ¿no? Total, y vamos, y hay muchos bailarines que son ultra profesionales en su movimiento y tremendamente poco profesionales en su manera de comunicarlo al mundo. Completamente. Y es que eso es lo que eso también es que es un terreno, como tú dices, que estamos descubriendo. Si es que estamos descubriendo, si es que la mayoría de cosas que se están haciendo con respecto a esto se están haciendo ahora y se están investigando ahora. Entonces, también tenemos que tener paciencia, ¿sabes? Claro, todo Ya tiene su iremos encontrando la... proceso. Pero vamos, que ya no hablo tampoco, no es que solo lo quiera enfocar por la parte de marketing y por la parte de marketing digital o de página, o sea, o de una página web o de una no sé qué, o de un mailing o de una landing page o de una campaña de ads o de no sé qué, sino más desde el punto de vista de estratégico y de gestión. O sea, a lo mejor tus herramientas no son esas, a lo mejor tus herramientas es saber a qué persona tienes que ir, cómo le tienes que hablar, saber quiénes son las personas que toman las decisiones dentro de tu sector, cómo te tienes que relacionar con ellas, en qué punto tú estás de tu propio sector y qué es lo que tú tienes para aportar. Todas esas Claro, cosas que te tienes que plantear cuando el baile empieza a total. ser un poco Sí. tu modo de vida, ¿sabes? Y como que esa parte, pues en otros sectores que tienen más tiempo a lo mejor está muy clara y hay estructuras Ya que hecha, ya construida. conformadas y efectivamente que te marcan un poco tal, pero es que en la danza urbana y en la danza de improvisación aquí en España todavía pues estamos evolucionando. Y respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un rato, del futuro de la comunidad, creo que el futuro también va a pasar por eso, porque se creen estructuras, se creen federaciones profesionales, se creen eh, asociaciones profesionales, se creen enseñanzas regladas, se creen códigos
códigos deontológicos, ¿sabes? Se siga una ética, cosas que en otros sectores que se Ya dedican están a la docencia o afianzados, que ya están totalmente afianzados y se comprende como normal, pero que en la danza urbana todavía parece que a veces es un juego y Sí, que en ese que no juego está puedes hacer lo que te dé la considerado gana completamente. y no se entiende la importancia. Y yo creo que también es tarea de los que ahora estamos aquí, ¿no? El darle importancia, el darle la importancia que tiene, y una gran importancia conlleva una gran responsabilidad y esa responsabilidad Correcto. también hay que saber asumirla. Claro, o sea, en nuestro caso, o sea, yo al fin y al cabo, en un punto más existencial, dices tú, bueno, llevo 10, 11, 12 años bailando, la gran parte de mi círculo cercano, cómo yo he conseguido ciertas cosas que socialmente me costaban y con el baile lo he conseguido, o sea, como que yo personalmente siento que le debo un montón a la danza, ¿no? Y cuando vas creciendo, vas trabajando en otras cosas, tal, hay gente que quiere dedicarse a la danza y va con todo, hay gente que va a media, que a lo mejor busca otro trabajo que le gusta y se dedica a la danza en un 50-50, y es como, qué pena que conforme vaya pasando el tiempo, como que tengas que desvincularte porque hay una realidad y el hecho de que exista esa situación con vacío, como ha pasado con el coronavirus, ¿no? Que en momentos de pandemia que se ha cerrado negocios por tipo, por tipología, por tal no sé qué, la danza, o sea, las escuelas, este tipo de proyectos, de empresas, se han tenido que echar a un lado porque no estaban reglados en ningún tipo de marco. O sea, me refiero que ha sido un desastre, ¿no? En ese aspecto. Claro. No hemos estado. Bueno, el mundo del arte en general es así, ¿no? Pero es como, ostras, yo quiero poner mi granito de arena en eso, ¿no? A través de este proyecto de podcast, de intentar generar algo que yo cuando me vaya de este mundo, pues diga, vale, esto es lo que me ha dado la danza y lo que yo he podido aportar. Entonces, intentar dejar las cosas mejor de lo que estaban antes, que al fin y al cabo es un poco mi visión. Pues hermano, con este podcast desde luego ya has dado un paso para adelante. Es Importante. el primero. Estaría guay como hacerlo al revés, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo siento como que esto te motiva, estás de alguna forma vinculado y creo que te apetece seguir interactuando con este proyecto. Entonces estaría guay como empezamos los podcasts como que cambiándonos el papel, ¿no? O sea, yo te entrevisto a ti, tú me entrevistas a mí y ya es como nos desnudamos nosotros, después ya que la gente se vaya desnudando también, ¿no? Y que venga aquí con nosotros. Claro, total. Sería guapísimo, o sea, segundo podcast va a eso, totalmente. Nada, pues yo por mi parte pues, podría estar aquí toda la tarde, pero creo que lo bueno de todo es que siempre hay un principio y un final, y eso nos enseña a valorar las cosas. Y bueno, yo he disfrutado muchísimo, sinceramente ha sido el primero y era como base antinatural, porque es como, bueno, un podcast, tengo que tener esta presencia, no sé qué, pero no sé, yo me he sentido súper cómodo, he aprendido muchas cosas, porque hay cosas que hablamos cuando nos vemos y demás, pero como que en este formato al final como que terminas descubriendo, ¿no? Total, hermano, es que hay muchas cosas que yo no habría reflexionado hasta ponerme ahora aquí y decir, venga, va, voy a dar una respuesta a esto, ¿sabes? Porque tengo que ponerle ¿no? Tengo que identificarme, tengo que posicionarme con respecto a esto, sí. Total, Yo además te este lo vídeo agradezco un montón, hermano. vais sin corte, o sea, me refiero, a lo mejor corto luego a ver si hay algún silencio tal, pero quiero que ese proceso de humanidad que ha habido en este rato se vea tal cual y que le fluya, o sea, como ya te comenté, cogeré cachitos para que la gente, si veo yo que hay algo muy potente y por extraerlo aparte, y como también te comenté, lo pondremos aquí para que la gente que a lo mejor, yo qué sé, está en su casa cocinando, lo que sea, le interesa algunos temas, tenga el podcast. No sé si lo subiré en Spotify o en iVoox, no lo sé, eso tengo que preguntarte por el tema de Spotify porque estoy un poco perdido. Pero bueno, una de esas dos Ahora después plataformas las hablamos. dejaremos por aquí abajo para que la gente lo pueda escuchar. Y nada, sin más, también pondré abajo, ya que está aquí, que Manu nos ha dedicado su tiempo, nos ha comentado cosas muy potentes, creo yo. Dejaré por aquí abajo un enlace de sus formaciones de popping, que tiene también con Cipher, ¿no? Y con Funke, que no sé si alguno lo conocéis, pero en fin, son gente bastante potente dentro del mundo del popping. Y bueno, dejaré también dejaremos el enlace abajo. ¿Sí? Primicia, que empezamos, que no lo hemos anunciado todavía, pero Oh, shit, empezamos el sorpresas 11 de finales. mayo
El 11 de mayo empezamos nueva promoción de nuestra formación de popping, que son 3 meses. Y empezaremos a hacer mayo, junio, julio. O sea que las plazas ahora mismo ya están abiertas para esa formación. Y si publicas esto antes del 11 de mayo, pues de puta madre. Bueno, esto va hasta aquí. Yo, a ver, ahora estoy un poco mejor económicamente. He pasado por un aprieto económico estos meses, ahora estoy un poco mejor, así que intentaré estar dentro porque yo hay una de las mejores clases que he tomado, te lo juro, ha sido contigo. Y fue en Huelva, en la clase del parar, el saber parar. O sea, es que me pareció tan brutal esa formación. En fin, o sea, si hay alguien que le interese, no sé si Manu tiene pensado, porque la mejor tú eres de, yo qué sé, estás viendo esto en México, no sé, puede ser. Y no te vas a venir aquí a España a hacer la formación con Manu, que tampoco Manu es aquí ya, ¿sabes? O sea, me refiero que será complicado, ¿no? No sé si tiene pensado ponerlo online o lo que sea. Pero... No, la formación con Cipher y con Funke es online. Eso, cuéntanos 100%. Un poquito. Cuéntanos un poquito. Esa formación es online 100%, una formación online 100% que hacemos los tres, enfocada a las herramientas del popping. Lo dividimos en 3 módulos. Los módulos de esta nueva formación son efectos esenciales, geometría y ondulación. Esos son los 3 módulos que vamos a tratar. Dentro de cada uno, pues damos una clase cada uno, una clase mía, otra clase de Funke, otra clase de Cipher y una sesión final de debate en la que se comenta todo lo que hemos estado viendo, se ven vídeos, etcétera. Se van mandando vídeos también a lo largo de la semana para que nosotros demos feedback a los alumnos. Hay posibilidad de hacerlo en directo o en diferido. Y es una formación 100% online para intentar aunar a todo el mundo, independientemente de dónde esté, que tenga interés en el popping y crear un espacio donde realmente nos enfoquemos y descubramos más sobre este estilo. Y después de la primera promoción hemos descubierto que ha funcionado muy bien y por eso estamos sacando la segunda. Y por otro lado, pues yo tengo un curso, ahí enseñamos más popping, ¿no? Nos enfocamos en las herramientas del popping, en la terminología del popping, intentamos comprender el estilo de una manera profunda pero simple, o intentamos transmitirlo así. Y después yo tengo mi curso online, que es yo con los alumnos, que utilizamos las herramientas del popping y también de otras danzas urbanas, entendidas de una manera más amplia, o conceptos abiertos en los que cada uno puede aplicarlos a su propio proceso artístico de la manera que fluya. Y también me estoy sintiendo súper cómodo, ¿sabes? O sea, qué bueno. Son 2 de mis proyectos que ahora mismo me hacen feliz, me hacen muy feliz. El tenerlos ahí activos y el poder seguir alimentándolos, ¿sabes? O sea que para todo el mundo que le apetezca bichearlo, pues eso, ahí estarán los enlaces abajo, o mi Instagram, o lo que sea, y ahí os enteráis. Pondremos toda la info abajo y nada, que espero que hayáis pasado un ratito agradable aquí con nosotros, que lo que se trata es de eso, tanto si lo estás viendo en vídeo o si lo estás viendo en los podcasts, o sea, lo estás escuchando en los podcasts, que te sirva, que haya algunas reflexiones que te aporten y sobre todo que te acompañen en tu día a día, que es lo que de alguna forma también queremos transmitir, ¿no? Esa humanidad, esa conversación y que te sientas acompañado, que también eso en estos momentos también nos gusta. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, ahora mismo estamos en una fase ultra virgen, o sea, esto es así, 100% real, o sea, que si tienes alguna aportación, personas que os gustaría que entrevistásemos, alguna sugerencia, criticar las rastas de Manu o mi nariz, no sé, cualquier cosa, hombre, mejor las tengo bastante mal, o sea que lo entiendo. Mejor que sea constructivo por el hecho de aportar, ¿no? Y seguir creciendo. Y eso, cualquier sugerencia en los comentarios. Y si creéis que esta información le puede aportar a alguien, que lo compartáis si os apetece. Y demos visibilidad a este tipo de formato que tengo mucha ilusión, la verdad, por generarlo. Y nada, que espero que os hayáis sentido cómodos. Y nos vemos en la siguiente, a ver quién será el próximo entrevistado. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Y que vaya Beso bien. A todos y que no estáis solos en vuestras rayadas, que estamos todos los bailarines juntos y que estamos aquí para ayudar. Estamos todos rayados. Chao.